Ok, otra vez, buenos días, iglesia. Well, again, good morning, church. Por favor, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo You 9. can open your Bibles to 1 Corinthians 9. Hoy vamos a ver los versículos 1 al 18. Today we're going to be looking at verses 1 to 18. Son los más que hemos visto de una sola vez This is the most verses that we've looked at one time desde que empecemos con 1 Corintios. since we started in the book of 1 Corinthians. Así que quiero leer primero todo el pasaje So I want to go ahead and read the entire passage, y luego empezar a and estudiar. then we'll start looking at it. ¿Todos están ahí? Everybody there? Si First- si First están ahí, Corinthians digan amén. Ok, unos. Ok, 1 Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 18. Okay, again, 1 Corinthians 9, 1 to 18. I think we'll only read it in Spanish, so if you guys in English can just follow along. Que dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupaban a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio no tengo nada de que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio puedo ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Bueno, iglesia, oremos por la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Let's pray over the preaching and teaching of God's Word. Padre Celestial, Heavenly Father, te amamos. we love you. Te damos gracias por esta comunidad que nos has We dado, thank you for this community that you've given us, por esta iglesia, this church, para compartir la vida juntos, to live life with together, para estudiar la palabra juntos. to study your word together. Y ayúdanos ahora Help us now
al abrir tu palabra. as we open your word. Abre nuestras mentes para que la entendamos. Open our minds to understand it. Abre nuestros corazones para que nos aferremos a ella. Open our hearts that we would cling to it. Desafíanos, Challenge us. anímanos, Encourage us. que todo se comunique con claridad esta mañana Let everything be communicated clearly this morning. y que el poder de tu palabra nos haga crecer esta mañana, And let the power of your word grow us this morning, según tu voluntad according to your will y para tu gloria. and for your glory. Te amamos We love you, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. and we pray all of these things in the name of Jesus. Amén. Amen. Muy bien. Este pasaje está muy conectado con el pasaje del que hablamos la semana pasada. Well, this passage is very connected to the passage we talked about last week. ¿Quién me puede decir de qué hablamos la semana Who pasada? can tell me what we talked about last week? ¿Cuál fue más o menos el punto principal? What was the main point? Alguien. Uh-oh. Ok, vamos a predicar la misma sermón de la semana pasada. Yeah. entonces. So, okay, I'm going to preach last week's sermon again then. Hablamos de cómo navegar las que. We talked about how to navigate what? Las diferencias. How to navigate Las differences diferencias con otros creyentes. between believers. Cómo manejar conflictos. How do we manage conflict? Y una de las cosas que hablábamos es cómo los creyentes maduros And one of the things we talked about is how mature believers deberían estar dispuestos should be willing, a dejar a un lado sus derechos o sus libertades should be willing to lay aside their rights or their liberties por el bien de sus hermanos y hermanas en Cristo, for the sake of their less mature brothers and sisters in Christ. que son menos maduros. Si esos derechos o libertades les hacen tropezar. If those rights or those liberties could cause them to stumble, right? ¿Lo recordamos ahora? Do we remember now? Más o menos, sí. Ok. Y hablamos de que la cuestión entonces no es que la iglesia se complace a las preferencias del creyente menos maduro, And we talked about how the point is not that the church caters to the least mature believer, sino que seamos pacientes los unos con los otros, but that we're patient with one another, dando prioridad al crecimiento espiritual that we're prioritizing spiritual growth por encima de las libertades o derechos personales. over our rights or our liberties. ¿Qué ejemplos de libertades o derechos mencionamos? What are some of the examples of liberties or rights that we talked about? Sí, exactamente. Hablamos de 1 Corintios 8. That's right. We talked about in 1 Corinthians 8, El tema de comer comida que fue sacrificado a otras dioses falsas. the right to eat meat that had been sacrificed to false gods, Si está bien comerlo o no. if it's okay to eat that meat or not. Entonces ellos tenían el derecho de comerlo, And the point was that they had the right to eat the meat, pero si va a causar sus hermanos pecar contra su conciencia, but if it was going to cause a brother or sister to sin against their own conscience, que es un poco menos maduro en la fe, especially those that are a little less mature in the faith, mejor no comerlo. then it's better to abstain. Otro ejemplo que mencionamos, Any other examples? un ejemplo de hoy en día, Maybe an example from today. el alcohol, sí. Alcohol. Hablamos como el alcohol no es pecado, pero si vamos a cenar con alguien que tiene una lucha con el alcohol, Talked about how drinking alcohol isn't necessarily a sin, but if we're going to drink alcohol around somebody who has a problem with that, tal vez mejor, o sí mejor, no. then no that would be tomarlo. the right time to abstain. Bueno, así que
estamos hablando de cosas que no son cuestiones de pecado. And so we're talking about things that may not be a matter of sin. Obviamente no ignoramos el pecado, Obviously, we don't ignore something that's a sin, pero sí queremos poder convivir but we do want to be able to live together con diferentes convicciones With y different- conciencias with different convictions or consciences sin causar desunión. towards things without it causing disunity. Pero esto requiere humildad, But this requires humility, paciencia, patience, actuando con amor hacia nuestros hermanos y hermanas, and acting in love toward our brothers and sisters. actuando según la verdad Acting according to the truth y actuando en todo para Cristo. and acting in all things for Christ. Esos fueron los puntos principales de la semana Those were the pasada. main points from last week. Actuar con amor, Act in love, actuar según la verdad act according to the truth, y actuar para Cristo. and act for Christ. Y así es como lo dejamos. So that's where we left things off. Y Pablo terminó el pasaje diciendo And Paul ended the passage saying en capítulo 8, versículo 13, in chapter 8, verse 13, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. therefore, if food makes my brother stumble, I will never eat meat, lest I make my brother stumble. Se pone a sí mismo como ejemplo. So he uses himself as an example. Yo nunca comería carne I would never eat meat si eso hiciera tropezar a mi hermano. if it caused my brother to stumble. Pero es un poco hipotético, ¿no? But that's kind of a hypothetical, right? Me imagino a los corintios pensando, I can imagine the Corinthians were thinking, bueno, es fácil decirlo, Pablo. well, that's easy for you to say, Pablo. Paul. Tú no eres el que tiene que vivir aquí y evitar este tipo de You're carne. not the one who has to live here and avoid eating this type of meat. Y por eso Pablo empieza el capítulo 9, And that's why Paul starts chapter 9 lo que acabamos de leer, with what we just read, casi anticipando esa basically reacción. anticipating that reaction. Les recuerda que él es un apóstol, He reminds them that he is an apostle, que es su apóstol, that he is their apostle, que Dios lo usó para llevarles el evangelio that God had used him to bring the gospel to them, y que incluso él, and that even he, un apóstol, an apostle, ha renunciado a muchos derechos, has laid down many of his own rights, a muchas libertades. his own liberties. En el versículo 4 dice que él también ha renunciado el derecho In verse, I don't know. In verse 4, it says that he too has given up the right to eat and drink de comer y beber lo que quería. whatever he wants. En el versículo 5 dice que ha renunciado a su derecho a casarse. In verse 5, it says that he has given up his right to marry. Y luego en el versículo 6 And then in verse 6, dice que ha renunciado a su derecho it says that he's given up his right a recibir un pago por su trabajo en el to Evangelio. receive compensation for his work in the gospel. Y esto es tal vez lo más personal para los And corintios. this is perhaps the most personal to the Corinthians. Pablo como servidor del Evangelio Paul, as a worker in the gospel, merecía ganar su sustento, he deserved to make his living, su dinero para vivir, his money to live, gracias al Evangelio. to make it by the gospel. Y aquí podríamos hacer una enseñanza completa And there's a whole teaching that we could do here, solo con los versículos 7 al just 14 with verses 7 to 14, sobre lo bueno que es que los pastores reciban apoyo that it's económico good for pastors to be supported financially by their sí, congregation. de su congregación. Pero no vamos a profundizar mucho en ese punto But we're not going to dig too much into that point, porque en realidad Pablo solo dice todo esto because really Paul is only saying all of this para dejar claro que él ha renunciado a ese derecho. to make the point that he is giving up his rights. Si tienes tu Biblia abierta, puedes ver If your Bibles are open, puedes ver que empezando en el versículo 7, you can see that starting in verse 7, Pablo da ejemplo tras ejemplo Paul gives illustration after illustration para dejar claro que tiene derecho a recibir dinero de ellos. to make his point that he has the right to receive a living, to receive salary from them Por su trabajo, for his work, como lo haría un soldado, as would a soldier versículo 7, in verse 7, como lo haría un viñador,
también versículo 7. as would a vine dresser in verse 7, Como lo haría un pastor, también versículo 7. as would a shepherd in verse 7, Incluso un buey, versículos 8 y 9. even an ox in verse 8 and 9, También el labrador, versículo 9. the plowman in verse 9, El triador, versículo 10. the thresher in verse 10, Los siervos de Dios, versículos 11 y 12. God's servants in verses 11 and 12, Los sacerdotes, versículo 13. the priests in verse 13, Y luego termina en el versículo 14, donde dice: and he ends in verse 14 where he says, Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. in the same way as them, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Tiene un derecho So he has a right que no está aprovechando that he is not claiming por el bien de ellos. for their sake. Así que, por un lado, And so, on one hand, Pablo dice todo esto Paul is saying all of this para que sigan su ejemplo, so that they will follow his example, para que no coman carne sacrificada a los ídolos, so that they will refrain from eating meat sacrificed to idols, para que sus hermanos y hermanas en Cristo no caigan en el so pecado. that their brothers and sisters in Christ won't fall into sin. Pero luego, a medida que Pablo sigue hablando, But then, as Paul continues, también vemos que está señalando algo más importante. we also see that he's making a much bigger point. Está hablando de las motivaciones correctas para proclamar el Evangelio. He's speaking about the proper motivations to preach the gospel, Porque esa es la tarea de todo creyente, ¿verdad? because that's the task of every believer, right? Proclamar el Evangelio. To preach the gospel. A los creyentes para su santificación. To believers, even for their sanctification. Ese es el contexto del que hablaba Pablo en el capítulo 8. That's the context that Paul was sharing in chapter 8. Pero también a los no creyentes But also to unbelievers para su salvación. for their salvation. Y si nos enfocamos en nosotros mismos, And if we're always focused on ourselves en nuestros derechos, and our rights, nuestras libertades, in our liberties, no tendremos la motivación para compartir el Evangelio. then we won't be motivated to share the gospel. Bueno, hemos hecho un pequeño resumen rápido de los primeros 14 versículos de So that nuestro was, texto. that was a quick summary of the first 14 verses. Así que ahora podemos centrarnos en los últimos 4 versículos. And now we're going to focus in more on the final 4 verses of our text. Pablo nos enseña cuáles son las motivaciones correctas Paul is teaching now what are the proper motivations for sharing the gospel. para compartir el Evangelio. Say that sentence again. I broke you up. Okay. Pablo nos enseña cuáles son las motivaciones correctas para compartir el Evangelio. Eso es lo que espero que nos llevemos hoy. So that's what I want us to take away today. Entender cuáles son las motivaciones correctas para compartir el I want Evangelio. us all to understand what are the right motivations for sharing the gospel. No estoy hablando de cómo compartirlo. I'm not necessarily talking about how to share the gospel. De eso hablaremos la semana que viene. We'll talk about that next week, Los métodos para compartir el Evangelio. such as methods to share the gospel. Pero de nuevo, si no tenemos las motivaciones correctas, But again, if we don't have the right motivation to share the gospel, no importa si conocemos todas las estrategias y métodos para compartir el then Evangelio. it wouldn't matter if we had all the strategies and methods in the world of sharing the gospel. ¿Tiene sentido? Does that make sense? ¿Me están siguiendo todos? Everybody following? Entonces, esa semana que viene, cuando pregunto qué hablamos la So- semana pasada, So next week when I ask what we talked about this week, todos van a levantar su mano. everybody's going to raise their hand. Okay. Muy bien. Bien, en estos 4 versículos, Okay, in these 4 verses, creo que Pablo nos da 2 motivaciones para compartir el Evangelio. I believe Paul gives us 2 motivations for sharing the gospel. Comparte por necesidad, He shares out of necessity. lo vemos en los versículos 15 y 16, We see that in verses 15 and 16. y comparte por alegría, And he shares out of joy. lo vemos en los versículos 17 y And we 18. see that in 17 and 18. Necesidad y alegría. Necessity
and joy. Si comprendemos la necesidad de compartir el Evangelio If we understand the need for the gospel y la alegría de compartir el and Evangelio, the joy in sharing the gospel, tendremos toda la motivación que necesitamos para compartir el we Evangelio. will have all the motivation we need to share the gospel. ¿Suena bien? Sound good? Ok. Empecemos con el primer punto. Okay, we'll begin our first point. Vuelve conmigo a los versículos 15 y 16 de nuestro texto. Let's go back to verses 15 and 16. Vamos a leerlo otra We're vez. going to read it together. Pablo dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. But if I've made no use of any of these rights, nor am I writing these things to secure any such provision, for I would rather die than to have anyone deprive me of my ground for boasting. For if I preach the gospel, that gives me no ground for boasting. For necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel. Ahí está otra vez. So there it is again. Pablo no aprovechó de su derecho Paul made no use of his right a recibir una compensación. to receive compensation. Y luego tenemos un par de frases un poco confusas. And then we have a couple of confusing sentences. Primero dice que preferiría morir antes que ser privado de ser motivo de gloria. First, he says he would rather die than be deprived of his boasts. Así que habla de la gloria como si fuera algo bueno. So he's speaking of boasting as if it were a good thing. Luego dice que si predica el Evangelio, eso no le da ningún motivo para gloriarse. But then he says that if he preaches the gospel, it gives him no ground for boasting. Así que casi parece como si Pablo está diciendo que gloriarse es bueno y malo. So it almost sounds as if Paul is saying that boasting is both good and bad. No quiere perderlo, He doesn't want to be deprived of it, pero tampoco quiere tener motivos para gloriarse. but he also wants no grounds for boasting. Entonces, ¿cuál de las dos cosas es? And so which is it? Bueno, son las dos. Well, it's both. Gloriarse en el Evangelio es bueno. Boasting in the gospel is good. Gloriarse en nuestros derechos es malo. Boasting in our rights is bad. Pablo está diciendo esencialmente que renuncia con gusto a sus derechos Paul is essentially saying that he happily gives up his rights para eliminar cualquier gloriarse malo so that it will remove any bad boasting, y asegurarse de un gloriarse bueno. and it will ensure good boasting. Y solo quiero decir que esto es algo raro hoy en día. And let me just say, this is rare today. Hay tantos pastores que se glorían. There are so many pastors that boast. Se glorían de sus finanzas. They boast in their finances. Mira cómo me ha bendecido el Señor, dice. Look at how the Lord has blessed me, they say. Se glorían de su éxito. They boast in their success. Mira lo grande que es mi ministerio, el Señor me ha bendecido. Look at how big my ministry is. It's because the Lord has blessed me. O presumen de sus conocimientos. Or they may boast in their knowledge. Mira cuántos libros he escrito o cuántas palabras sofisticadas utilizo cuando predico. Look at how many books I've written or how many big words I use when I preach, they might say. Estas son motivaciones mundanas. These are worldly motivations. El dinero no debería motivar nuestra predicación del Evangelio. Money should not motivate our preaching of the gospel. El éxito no debería motivar nuestra proclamación del Evangelio. Success should not motivate our preaching of the gospel. El conocimiento no debería motivar nuestra predicación del Evangelio. Our own knowledge should not motivate our preaching of the gospel Ni ninguna otra motivación mundana. or any other worldly motivation. Pablo dice que su gloria está en el Evangelio Paul says that his boast is in the gospel, y predica el Evangelio por necesidad. and he preaches the gospel out of necessity. Esa es su motivación That is his motivation, y ese es nuestro primer punto. and that's our first point. Pero cuando digo que predica el Evangelio por necesidad, But when he says he preaches out of necessity, en realidad hay dos significados ahí. there are really two meanings there. El primero es
The first is la necesidad de los demás. necessity for others. Los demás necesitan escuchar el Evangelio. Others must hear the gospel. Y por eso Pablo debe predicar. And for this reason, Paul must preach. Pero Pablo también tiene una necesidad interna. But Paul also has an internal necessity. Él necesita predicar el He Evangelio. needs to preach the gospel. Quiero contar una historia para explicarlo mejor. Let me share a story to help demonstrate that. Cuando Maddie y yo nos mudamos a Guatemala, When Maddie and I first moved to Guatemala, conocimos a una señora que hacía sus propias bebidas con gas, we met a lady who made her own carbonated drinks. llamadas kombucha. It was called kombucha. ¿Alguien ha escuchado de eso? Has anybody heard of that? Kombucha? La bebida se llama kombucha. Ok. Básicamente es una forma natural de hacer una bebida con gas. It's basically a natural way of making a carbonated drink. Así que yo también intenté hacerlo. And so I decided to give it a shot. Y las primeras veces que lo hice, The first few times that I did it, no tenía mucho gas. it wasn't very carbonated. Así que investigué So I researched it. cómo puedo hacer que mi kombucha esté súper How gaseosa. can I make my kombucha super carbonated? Y aprendí algunas cosas diferentes que podía añadirle. So I learned a few things of how I could add to it. Y lo añadí todo. And I added everything. Así que lo metí todo en una botella como este. And so I had a jar just like this, Y esperé unos 6 días and I waited 6 days con todo adentro. with everything inside. Y entonces una noche And then one night, estaba súper emocionado por was- abrirlo y probarlo. I was super excited to open it and taste it. Probablemente eran las 10 de la noche. It was about 10 o'clock at night. Nuestras niñas estaban durmiendo. Our girls were sleeping. Maddie estaba en la cama. Maddie was in the bedroom, Y yo estaba en la cocina. and I'm in the kitchen, Y abrí la botella. and I popped open the bottle. ¿Y sabes qué pasó? You guys know what happened? Explotó hasta el techo como un It volcán. exploded like a volcano. Salió por todos lados, literalmente. It literally went everywhere. Entonces, aparentemente, puse demasiados ingredientes para darle gas. Apparently, I put too much ingredients in to add carbonation, Y eso creó demasiada presión en la botella. and it created a bunch of pressure in the bottle. Así que cuando la abrí, tenía que explotar. And so when I opened it, it had to explode. It had nowhere else to go. Es un poco como los Mentos y a la Coca-Cola. It's kind of like Mentos and Coke. ¿Habían visto esos videos? Have you guys seen those videos? Ok. ¿Saben qué son? Oh, sí, todos saben qué son Mentos, entonces. You guys know what ah, Mentos are, Mentos and Coke. Pues eso es lo que el Evangelio debería hacer a nosotros. Well, I imagine that this is what the gospel should do to us. Nos tomamos un montón de Coca-Cola When we drink a bunch of Coca-Cola y nos tragamos un par de and Mentos. we swallow a few Mentos, ¿Qué va a pasar? what's going to happen? No sé exactamente, pero no quiero saber. Technically, I don't know what would happen, but Pero me imagino I- que va a querer explotar I dentro do de know nosotros. that it would want to explode out of us. Tenemos que compartir el Evangelio. Guys, we have to share the gospel. No podemos evitarlo. We can't help it. Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Paul says, "Woe to me if I don't preach the gospel." Y vemos esta necesidad, esta desesperación And we see this need, we see this desperation a lo largo de toda la Biblia. all throughout the Bible. El profeta Jeremías, por ejemplo, The prophet Jeremiah, for example, estaba frustrado porque muchos rechazaban su predicación he was frustrated at how many were rejecting the gospel. y intentó dejar de predicar, He tried to stop preaching, pero no pudo. but he couldn't. Escucha sus propias palabras. Listen to his own words. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Jeremiah 29. Pero si digo, no lo recordaré ni hablaré más en su nombre. Esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Jeremiah 20, verse 9. If I say I will not mention him or speak any more in his name,
There is in my heart, as it were, a burning fire shut up in my bones, and I am weary with holding it in, and I cannot. O Pedro y Juan, cuando los líderes religiosos los encarcelaron y los amenazaron. Or Peter and John when they were imprisoned and threatened by religious leaders. Escucha lo que dijeron. Listen to what they say. Hechos 4, 19 y 20. Acts 4, 19 and 20. Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Whether it is right in the sight of God to listen to you rather than God, you must judge, for we cannot but speak of what we have seen and heard. Y esto ha continuado a lo largo de la historia. And this has carried on throughout history. Hombres y mujeres Men and women que incluso antes de las circunstancias más difíciles who, even faced with the harshest of circumstances, no pudieron quedarse callados. refused to remain silent. Un pastor llamado Richard Wurmbrand A pastor named Richard Wurmbrand comes to mind. viene a mi mente. Escucha esta cita en la que describe su tiempo en el cárcel por su fe. Listen to this quote as he describes his time in prison for his faith. Dice, estaba estrictamente prohibido predicar a los prisioneros. Todos sabíamos que quien fuera encontrado haciéndolo recibiría un castigo muy duro. Pero escuchen esto, algunos de nosotros decidimos pagar el precio. Richard Wurmbrand said, "It was strictly forbidden to preach to prisoners. It was understood that whoever was caught doing this would receive severe punishment. But a number of us decided to pay that price." ¿Por qué harían todos esto? Why would they do that? ¿De dónde viene esa determinación o motivación? Where does that resolve come from? Porque yo sé que no viene de mí. I know it doesn't come from me. Intento ponerme en el lugar de esos hombres y mujeres I try to put myself in the shoes of these men and women, y yo sé que yo fallaría, and I know I would fail. al menos según mi carne, At least according to my flesh, I would, porque me da miedo las consecuencias. because I'm afraid of the consequences. Pero el Evangelio crea en nosotros But the gospel creates within us esta necesidad de proclamarlo, the need to proclaim it, esta desesperación a desperation que excede por mucho las debilidades y los miedos de nuestra a carne. desperation that far exceeds the weaknesses and fears of our flesh. Iglesia, fue para este propósito que fuimos creados, Church, it was for this purpose that we were created, para proclamar la gloria de Dios. to proclaim the glory of God. Ahora mismo lo hacemos ante hombres y mujeres perdidos, Right now, we do it before lost and dying men and women con la esperanza de que Dios los salve. with the hope that it'll save them. Y cuando entremos en la eternidad, And when we enter into eternity, lo haremos cara a cara con el Padre, we do it face to face with our Father en la plenitud de su gloria. in the fullness of His glory. Y esto es lo que Pablo quiere decir con necesidad. And this is what Paul means by necessity. Él necesita proclamar el Evangelio. He needed to proclaim the gospel. Pero también hay un segundo significado. But there's a second meaning. No es solo Pablo quien necesita proclamarlo, It's not just Paul that needs to proclaim it. es el mundo perdido el que necesita escucharlo. It's a lost and dying world that needs to hear it. El Evangelio debe ser proclamado porque es el instrumento elegido por Dios The gospel must be proclaimed because it is God's chosen tool para alcanzar a los pecadores perdidos. to reach the lost and dying sinners. Romanos 10, 13 al 15 lo dice muy claro. Romans 10, 13 to 15 says it clearly. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching?
And how are they to preach unless they are sent? Por lo tanto, no estamos motivados solo por una necesidad interna de compartir el Evangelio, Therefore, we aren't just motivated by an internal need to share the gospel, de proclamar a Jesús, to proclaim Jesus, sino que estamos motivados por una necesidad externa. but we're also motivated by an external need. Tenemos que ir donde hay gente perdida We must go where the lost people are para que puedan escuchar el Evangelio, so that the gospel can be preached to them, para que lo oigan so that they can hear it y crean and believe y invoquen el nombre de Jesús. and call upon the name of Jesus. Iglesia, ¿sabe cuánta gente hay en el mundo ahora mismo? Church, do you know how many people are in the world right now? ¿Alguien quiere adivinar? Anybody want to guess the world population? Ezra. ¿Qué? 4 million. Good 4 guess, million. Ezra. Sí. Eight- Más que 8.6 billion. Más que 8,000,000,000. Correct. More than ¿Sabes 8 billion. cuántos de ellos son cristianos? Do you know how many of them are Christians? 700 millones. 700 million of 8.5 billion. Eso es solo 11% del mundo. That's only 11% of the Pero- world population. Pero eso no tiene en cuenta el hecho de que esos 700 millones son solo los que dicen ser cristianos. But that doesn't even take into account that those 700 million are the ones that say they're Christians. La Biblia dice que muchos de los que dicen ser cristianos en realidad no lo son. And we know that the Bible says many people who say they're Christians actually aren't. Y si muchos significa más de la mitad, And if many means more than half, lo cual creo que es justo, which I think is fair, entonces podríamos decir que solo el 5% then we could say that del mundo está it's salvado. possible that only 5% of the world are saved Christians. Eso significa que hay 7,500 millones That means that there are 7.5 billion people que van a ir al infierno that are headed to hell en este preciso momento. at this moment in time. Y mueren 150,000 personas al día. And 150,000 people die every day, Eso significa que solo durante este sermón which means just during this sermon, han muerto 3,000 no cristianos. 3,000 non-believers have died, Su eternidad en el infierno está sellada with para siempre. an eternity in hell sealed forever. Eso debería motivarnos, iglesia, Church, that should motivate us a compartir el Evangelio to share the gospel con la gente de aquí en Quiché, with people who are here in Quiché, que está esclavizada por religiones falsas, who are enslaved by false religions, el mormonismo, Mormonism, a los que adoran a los dioses mayas. the worship of the Mayan gods. Esto debería motivarnos, iglesia, This should motivate us, church, a salir de nuestras to casas, leave our homes, a cruzar el mundo para compartir el to move Evangelio across the world, wherever it may be, to share the gospel con gente que nunca lo ha with oído. people who have never heard it. Y esta es tal vez la realidad más triste. But this is perhaps the saddest reality. El 42% del mundo 42% of the world ni siquiera ha escuchado el Evangelio. has never even heard the gospel, Y no lo harán and they won't si no lo predicamos. if we don't preach it. Así que sí, And so- Pablo tiene una motivación interna. And so, yes, Paul is internally motivated. Está rebosante del Evangelio. He is bursting at the seams with the gospel. Su copa se desborda. His cup runneth over. Necesita proclamar la bondad de Dios. He needs to proclaim the goodness of God, Pero también tiene una motivación externa. but he's also motivated externally. Mira a su alrededor He looks around himself y ve la necesidad. and he sees the need. Ve a personas reales que realmente irán al infierno He sees real people who will really go to hell si no escuchan y creen en el Evangelio. apart from hearing and believing the gospel. Entonces, ¿qué hace? And so, what does he do?
dedica su vida a proclamar el He Evangelio. commits his life to proclaiming the gospel. Y nosotros debemos hacer lo mismo, And iglesia. we must do the same, church. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, Before we continue to our next point, quiero hacer una pausa, I want to pause porque ya he predicado mensajes como este antes because I've preached messages like this before, y ha habido gente que ha venido a mí después and I've had people come up to me afterwards llorando in tears, y me dicen, tienes razón, debo predicar el Evangelio. and they'll say, "You're right, I must preach the gospel. Estoy motivado para predicar el Evangelio, I'm motivated to preach the gospel. pero no sé cómo. I just don't know how." Y si estás pensando eso, And if you're thinking that, solo quiero animarte, I just want to comfort you porque de eso es de lo que vamos a hablar la semana que viene. that that is what we're going to be speaking about next week. Pero también que el mayor obstáculo para compartir el Evangelio But remember, the biggest hindrance to the gospel being shared no es que la gente que está motivada no sepa cómo hacerlo, it isn't people who are really motivated to do it and they just don't know how. porque esas personas sentirán tanta necesidad de compartirlo Because those people will be so burdened to share the gospel que encontrarán la manera. that they'll figure it out. Leerán la Biblia de compasión, They'll read their Bibles fervently, orarán por la salvación de los perdidos, they'll pray for the salvation of the lost, pedirán ayuda a sus pastores. they'll ask their pastors for help. Ese no es el mayor obstáculo para la proclamación del Evangelio. That is not the biggest hindrance to the proclamation of the gospel. El mayor obstáculo, The biggest hindrance creo, es la falta de motivación. is the lack of motivation. Así que si ahora mismo sientes esa angustia, And so if you're feeling that angst right now, esa convicción, that conviction, esa necesidad de salir a compartirlo, that burden to go and share the gospel, eso es bueno. that's good. Te animo a dejar crecer este I encourage sentimiento. you to let that build. Pero también a que sepas que la necesidad de compartir el Evangelio But also to know that the need to share the gospel no es la única motivación. isn't the only motivation. La segunda motivación The second motivation es la alegría. is joy. Predicar el Evangelio nos llena de alegría. There is joy found in preaching the gospel. Ese es el segundo punto. And that's the second point. Volvamos a los versículos 17 y 18. Turn back to verses 17 and 18. Pablo dice, porque si hago eso voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Paul says, "For if I do this of my own will, I have a reward. But if not of my own will, I'm still entrusted with a stewardship. What then is my reward? That in preaching I may present the gospel free of charge, so as not to make full use of my right in the gospel." Así que aquí Pablo hace la distinción de la que estaba hablando. So here Paul's making a distinction that I was talking about. Básicamente está diciendo, Basically saying, si haces esto solo por necesidad, if you do this just based off of the need, según lo que te han encomendado, according to what's been entrusted to you, aún así habrá recompensa. then there's still a reward. Sin embargo, también hay recompensa en el acto de predicar. However, there is also reward in the act of preaching the gospel. Iglesia, sí, debemos dedicar nuestras vidas a compartir el Evangelio. Church, yes, we ought to give our lives to sharing the gospel. Es posible que para algunos esto va a causar un sufrimiento And tremendo, it's possible that for some this will lead to suffering o incluso a la muerte, or even death. pero aún así hay una gran alegría But even so, there is great joy al compartir el Evangelio con los demás. in sharing the gospel with other people. La recompensa de Pablo no es el dinero,
Paul's reward is not money, no es la comodidad, it's not comfort, no es la reputación, it's not reputation, no es el éxito en el ministerio. it's not ministry success. Su recompensa es el privilegio en sí mismo, His reward is the privilege itself. para que al predicar pueda presentar el Evangelio He gratuitamente. says that in my preaching I may present the gospel free of charge. En otras palabras, In other words, puedo predicar a Cristo I get to preach Christ sin ningún obstáculo. without anything getting in the way. Esa es su alegría. That was his joy. Y eso suena extraño para el mundo, And ¿verdad? that sounds very strange to the world. El mundo dice, tu recompensa es lo que obtienes del trabajo. The world says that your reward is what you get from the work. Pablo dice, mi recompensa es el trabajo en sí mismo. But Paul says, my reward is the work. ¿Por qué? Why? Porque el Evangelio no es una carga para el cristiano, Because the gospel is not a burden for the Christian. es un tesoro. It's a treasure. Así es como Jesús describe el reino de los cielos en Mateo 13, That's how Jesus- 44. That's how Jesus describes the kingdom of heaven in Matthew 13:44. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y comprar aquel campo. He says the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. ¿Lo has oído? Did you hear that? De alegría. In his joy. Nadie tuvo que obligar a ese hombre a venderlo todo. Nobody forced this man to sell everything he had. Nadie tuvo que convencerlo. Nobody had to guilt him into it. ¿Por qué? Why? Porque había encontrado algo mejor. Because he had found something so much better. Y eso es lo que significa proclamar el Evangelio para un cristiano. And that's what proclaiming the gospel is for the Christian. No somos, no somos vendedores que intentamos convencernos a nosotros mismos que vale la pena compartir nuestro producto. We're not salesmen trying to convince others that our product is worth sharing. Somos mendigos que hemos encontrado pan We're actually beggars who have found bread, y ahora les decimos a otros mendigos dónde pueden and encontrar. now we're telling the other beggars where they can find it. Y aquí es donde creo que muchos cristianos tienen dificultades, And this is where I think many Christians struggle. porque a veces escuchamos sermones sobre compartir el Evangelio Because sometimes we hear sermons about sharing the gospel, y pensamos, yo sé que debería hacerlo, and we think, okay, I know I'm supposed to do it. yo sé que debería I know compartirlo, I should do it. yo sé que la gente está perdida I know people are lost, y todo eso es cierto, and all of that's true. pero si lo único que nos motiva es el deber o la necesidad, But if duty or necessity is the only thing driving us, eventualmente nos cansaremos. we will eventually burn out. El deber importa, Duty does matter, la necesidad importa, necessity matters, pero Dios en su bondad but God, in His kindness, también ha unido la alegría a la obediencia. has also attached joy to our obedience. Iglesia, yo puedo decir con toda sinceridad Church, I can honestly tell you que algunos de los momentos más felices de toda mi vida that some of the most joyful moments of my entire life han sido al proclamar el Evangelio. have come from proclaiming the gospel. Una pareja joven quebrantada por su A pecado, young couple who's broken over their sin, que cree en el Evangelio that believe in the gospel y rinde su vida a Jesús. and surrender their lives to Jesus. Una mujer de 90 años Or a woman who is 90 years old, que se arrepiente de sus pecados y confiesa su fe en Jesús who repents of her sin and confesses her belief in Jesus en su lecho de muerte, while she's on her deathbed. incluso con aquellos que lo rechazan. And even those who reject it. El acto de proclamarles las buenas noticias nos llena de alegría. Just the act of proclaiming the good news to them is joyful. Confiar en que Jesús tiene el control. And then we trust that God has control. Recuerda, la salvación no depende de nosotros, Remember, the salvation doesn't depend on us, lo cual nos da libertad. which is very freeing. La conversión no depende de tu elocuencia,
The conversion of somebody doesn't depend on your eloquence, de tu personalidad, your personality, ni de tu capacidad para responder a todas las preguntas difíciles. or even your ability to answer all the hard questions. Si así fuera, If it did, proclamar el Evangelio sería una carga, then proclaiming the gospel would be burdensome. pero no sería algo, o no sería algo alegre. It wouldn't be joyful. Pero no depende de nosotros. But it doesn't depend on us. Dios salva a los pecadores. God saves sinners. El Espíritu Santo abre los ojos ciegos. The Holy Spirit opens blind eyes. El Evangelio es el poder de Dios para la The salvación. gospel is the power of God for salvation. Nosotros mismos simplemente siervos. We're just stewards, Y eso significa que podemos compartirlo and that means con alegría. that we can share the gospel with joy Porque nos regocijamos en nuestro Salvador. because we delight in our Savior. ¿Y no es así en todos los aspectos de la vida? And isn't that true in every area of life? Hablamos naturalmente de lo que nos gusta. Don't we naturally speak of the things that we delight in? No tienes que obligar a los abuelos a mostrarte fotos de sus nietos. You don't have to force grandparents to show you pictures of their grandchildren. ¿Es cierto, Mimi y Papa? Is that true, Mimi and Papa? Very true. No tienes que obligar a nadie a hablar del equipo que le encanta You don't have to force somebody to talk about the sports team that they love, o del pasatiempo que le encanta or the hobby that they love, o del lugar que le encanta. or the place they love to visit. Hablamos de las cosas que nos dan alegría. We speak about the things that bring us joy, No hay mayor alegría que la alegría que tenemos en Jesús. and there is no greater joy than in Jesus. Iglesia, por eso la mayor necesidad al proclamar el Evangelio Church, that's why the greatest need in proclaiming the gospel no es simplemente tener más técnicas o estrategias. is not merely to have more techniques or Es- strategies. Es bueno pensar en ellas. Those are good things to think about, Hablaremos de eso la and semana we'll que talk viene. about it next week. Pero no son lo más importante. But they are not the greatest need. Lo más importante The greatest need es un amor más profundo por Cristo. is deeper affection for Christ. Porque cuando Cristo es lo más importante para nosotros, Because when Christ is precious to us, cuando el Evangelio nos asombra, when the gospel amazes us, cuando recordamos de qué hemos sido salvados when we remember that we have been saved from sin y para qué hemos sido and what salvados, we've been saved to, entonces proclamar el Evangelio deja de ser simplemente otra obligación cristiana. then proclaiming the gospel moves from being merely another Christian obligation Para convertirse en un privilegio que nos llena de alegría. to being a joyful privilege. Tenemos el privilegio de decirles a los pecadores Church, we get to tell sinners que el perdón está disponible. that forgiveness is available to them. Tenemos el privilegio de decirles a los que se sienten avergonzados We get to tell the ashamed that there is freedom in Christ. que hay libertad en Cristo. Tenemos el privilegio de decirles al idólatra, We get to tell the idolater al ateo, or the al atheist quebrantado, or the broken person que Jesús salva. or the self-righteous that Jesus saves them. Iglesia, hay alegría en eso. And church, there should be joy in that. Amén. Amen? Amen. Para terminar, quiero dar 3 aplicaciones prácticas. As we close, 3 quick practical applications. Número 1, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Number 1, we must, church, abide in God's word. Y yo sé que están pensando And I know what you're thinking. que esto es prácticamente una aplicación práctica de cada sermón. Pastor Todd, this is a practical application of every one of your sermons. Pero es verdad. But it's true. Piénsalo. Think about it. La palabra de Dios contiene las palabras de vida. God's word contains the words of life. Todo en ella All of it. comunica el mensaje del Evangelio. All of it communicates the message of the gospel. Y por eso, cuanto más consumimos de ella, And so the more of it that we consume, más vamos a sentir la the necesidad de more, compartirla. the more we're going to feel the need to share it. Y más va a salir de nosotros. And the more of it will pour out of us naturally. Naturalmente, lo que sale de nosotros es lo que consumimos. What comes out of us is what we consume. Si llenas tu mente de películas, If you fill your mind with secular movies programas y músicas or seculares, shows or social media or music, y eso es todo, and that's it, eso es lo que va a that's salir. what's going to come out of you.
Pero si permaneces en la palabra de Dios But if you abide in God's word, y la estás estudiando, you're studying it, you're memorizando, memorizing it, meditando en ella, you're meditating on it, entonces, ¿cómo no íbamos a proclamar? then how could you not proclaim it? Bueno, la aplicación práctica número 2. Practical application number 2. Debemos orar por los perdidos. We should be praying for the lost, Debemos orar por aquellos que necesitan el Evangelio. praying for all those who need the gospel. Tengo curiosidad. I wonder Si sumáramos todas las horas de oración de todos los miembros de nuestra iglesia if we added up all the prayer hours of everyone in our church y calculáramos el porcentaje de esas oraciones and we counted up the percentage of those prayers que fueron por los perdidos that were for the lost en comparación con las que fueron por nosotros mismos, versus for ourselves, me preguntó cuál sería I el really resultado. wonder what it would be. Piénsalo por ti mismo. Think about it for yourself. ¿Qué porcentaje de tus oraciones son por ti mismo What percentage of your prayers are for yourself, o por otros que ya conocen a Jesús? or even for others who already know Jesus? Obviamente esas son cosas buenas por las que orar, And obviously, those are good things to pray for. pero la tendencia o tentación es ser egoístas con nuestras oraciones. But I think our tendency or our temptation is to be selfish with our prayers. Y si oramos principalmente por nosotros mismos, And if we're only praying for ourselves, entonces vamos a pensar principalmente en nosotros then we're mismos. probably going to mostly only think of ourselves. Pero si oramos fervientemente por los perdidos, But if we're praying fervently for the lost, orando por ellos Praying. por su nombre, for them even by name, regularmente, regularly, intencionalmente, intentionally, entonces estaremos más listos, más preparados para proclamarles el Evangelio. then I think we would all be more ready, more prepared to share and proclaim the gospel. Número 3. Number 3. Práctica número 3. Tenemos que comprometernos a valorar en alto nuestro trabajo de compartir el Evangelio. Number 3, we must commit to think highly of our task to share the gospel. Iglesia, la evangelización no es solo una disciplina espiritual. Church, evangelism is not just a spiritual discipline. No es solo algo que tenemos que hacer. It's not just something that you have to do. Es un gran It's privilegio. the greatest privilege. Es la vocación terrenal más alta. It's the highest earthly calling that we have. ¿Por qué valoramos tanto a los deportistas profesionales, Why is it that we think so highly of professional los athletes trabajos estables or stable jobs o a quienes tienen talentos creativos y or únicos? people who are the most creative or the most talented Cuando el Dios del universo when the God of the universe ha encargado a todos los creyentes has tasked all believers que proclamen su nombre entre todas las naciones del mundo? with proclaiming his name among all the nations across the globe? Conozco a gente que se sacrifica mucho por conseguir el trabajo de sus sueños, I know people who sacrifice everything to achieve their dream job pero luego se sacrifica muy poco por proclamar el while Evangelio. sacrificing very little to proclaim the gospel. Por eso debemos comprometernos a no valorar más las cosas terrenales So, church, we have to commit to not think more highly of earthly things que nuestro propósito celestial. than we do of our very heavenly purpose. Bueno, otra vez, la semana que viene vamos a hablar más sobre cómo compartir el Evangelio, Well, again, next week we're going to talk more about methods, ways to share the gospel. pero por ahora espero que nos sentimos motivados para proclamarlo, But for now, I just hope that we feel more motivated to share the gospel porque estoy convencido because I'm confident de que incluso si nuestra iglesia estuviera llena solo de unas pocas personas, that even if our church were filled with only a few people, sin talento y poco impresionantes, untalented and unimpressive, Dios nos usará para tener un gran impacto God can use us to make a huge impact si tenemos la motivación correcta. if we have the right motivation. Amén. Amen? Amén. All right, Oremos, iglesia. let's pray. Dios, te amamos.